En la figura se ilustra una tabla que se extiende indefinidamente hacia abajo y hacia los lados. Cada número ubicado en la región no sombreada de la tabla está determinado por la fila y la columna que ocupa. Por ejemplo, el 2 se encuentra en la fila 2, columna menos 1. Diremos entonces que las coordenadas del 2 son 2 menos 1. Las coordenadas del 8, por ejemplo, son 3,2. Pregunta 66. Las coordenadas del número 50 son A, 7 y 6, B, 7, 7, C, 8 menos 7, D, 8 menos 6. Pregunta 67. El número que corresponde a las coordenadas 11,8 es A, 102, B, 118, C, 254, D, 315. Y pregunta 68. Acerca de las coordenadas 51, menos 52, se puede afirmar con certeza que A, le corresponde el número 2501, B, le corresponde un número par, C, le corresponde un número múltiplo de 3, D, no le corresponde un número. Procedamos entonces a dar solución al punto triple que acabamos de plantear para las preguntas 66, 67 y 68 de la versión 1 o preguntas 75, 76 y 77 de la versión 2. El punto es claro, se refiere a una ubicación en filas y columnas, de las cuales da dos ejemplos que vamos a aclarar. Dice que al punto 2 le corresponden las coordenadas 2 menos 1, en donde está aclarando que la primera coordenada es la fila a la que corresponde el número y la segunda coordenada es la columna a la que corresponde el número. De igual manera da un ejemplo para el punto 8, en donde dice que las coordenadas del punto 8 son 3, la fila a la que corresponde el número, 2, la columna a la que corresponde el número. Hace entonces una primera pregunta y es: el número 50, ¿qué coordenadas le corresponden? Habría dos formas realmente de solucionar esto. Una es llenar esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y así sucesivamente hasta llegar al 50, lo que se haría realmente tedioso, o hallar una forma o alguna secuencia, algún comportamiento que le esté teniendo. Si se observa bien, podemos observar que el 1, que es el último término de la fila 1, es 1 al cuadrado, o sea 1 por 1. El 4 es 2 al cuadrado, o sea 2 por 2. El 9 es 3 al cuadrado, o sea 3 por 3. De igual manera, este es 4 por 4, este es 5 por 5. Es decir, que el término que vendría aquí sería 6 por 6, o sea para la columna 6 sería el 36. Y el término que vendría aquí para la columna 7 sería el 7 por 7. Es decir, el 49. Miren que ya estamos muy cerca del término 50 al que nos queríamos acercar. Entonces, terminando de hacer el análisis, esto vendría aquí y aquí, donde esto sería para este la columna menos 5, para este la columna menos 6, estando estas dos ya filas llenas, y finalmente vendría el número 50 a ubicar este espacio de aquí, donde entonces podríamos afirmar que para el número 50 la columna correspondiente ha de ser el menos 7 y la fila correspondiente sería para esta la fila 6, aquí la fila 7 y aquí la fila 8. Es decir, de acuerdo a lo que estábamos afirmando, para el punto 50 podríamos aclarar unas coordenadas de fila y columna, donde la fila es igual a la fila 8 y la columna es igual a la columna menos 7. Sobre el mismo enunciado hacen una segunda pregunta y es: ¿qué coordenadas le corresponden al punto 11,8? Si nos vamos a trabajar con las coordenadas del punto 11,8, entonces lo primero que estaríamos aclarando es que se encuentra en la fila 11. Según este comportamiento, sabemos que la fila 11 acaba en el siguiente término: 11 al cuadrado, es decir,
11 por 11 igual a 1 por 1, 1, 1 por 1, 1. Haciendo la misma suma y concretando, tendríamos que el 11 al cuadrado es 121, en donde esto correspondería a la fila 7, 7, fila 11, columna 11, es decir, el término de la fila 11 y de la columna 11 es el 121, y estamos buscando el de la columna 8, es decir, debemos tirarnos 3 columnas hacia atrás. Entonces, para la columna 10 sería el término 120, para la columna 9 sería el término 119 y para la columna 8 sería el término 118. Con lo que se le da solución a la segunda pregunta, que era ¿qué número le corresponde la coordenada 11,8? Aquí obtuvimos las coordenadas fila 8 menos 7. Y finalmente, para la última pregunta es cuestión de observar lo siguiente. Observe las coordenadas para el término 2. El término 2 es fila 2, columna menos 1. Observemos el último término de aquí. Fila 3, columna menos 2. Realmente sería este término. Fila 3, columna menos 2. Fila 4, columna menos 3. Fila 5, columna menos 4. Entonces, observe que el último término que va a tener la fila 51, según el patrón que venimos de comportamiento, sería la columna menos 50. Observe que siempre es 1 menos, pero negativo. Fila 1, columna 1. Fila 2, columna menos 1. Fila 3 y 1 menos, columna menos 2. Fila 4 y 1 menos, columna menos 3. Es decir, que para la fila 51 sería la columna menos 50, el último término. Es decir, que para la columna menos 52, que está más a la izquierda, podríamos aclarar que en este caso no hay número en esta columna, ya que la última columna que logra abordar un número es la columna menos 50. ¿Estamos? Finalmente, podemos aclarar entonces que las respuestas para el punto de la versión 1 serían: para la 66, la C, coordenadas 8 menos 7; para la 67, la B, el 118 en esta coordenada; y para la 68, la D, que no hay un número que pertenezca a la columna menos 52 en la fila 51. De igual manera, para la versión 2 podemos decir que la pregunta es 75, 76 y 77 tienen como respuestas la A, la D y la A, que coinciden exactamente con el mismo procedimiento en ambas jornadas.